Bienvenidos a la segunda unidad del curso Historia de la Psicología. Esta unidad se denomina la psicología científica en la modernidad y en el presente objeto virtual de información revisaremos algunos aportes y autores de la psicología en Alemania. Es importante recordar que en fisiología se realizaron estudios sobre el sistema nervioso y desde la biología sobre selección natural y evolución de las especies. Hasta este momento la psicología no tenía respaldo social ni científico, pues no contaba con registros cuantitativos. Todo lo relacionado con los estudios psicológicos se remitía a los aspectos internos y sus resultados eran de tipo cualitativo. Dejando atrás los estudios metafísicos, a finales del siglo XX aparece la psicofísica, que intenta medir lo mental y busca un vínculo entre lo físico y lo psicológico. Y es aquí donde nuestra disciplina empieza a ser parte de las ciencias objetivas. A finales del siglo XX aparece la psicología en Alemania con principios fundamentales como aplicación del método experimental con énfasis en la medición y el control, investigación de procesos y funciones mentales como la memoria, los procesos de pensamiento y juicio. Entre los principales representantes de la psicología en Alemania podemos mencionar a Wundt, Ebbinghaus, Müller y Kulp. Wundt se formó en la investigación de laboratorio y entre 1862 y 1867 inició sus cursos de psicología enfocada en las ciencias naturales. Su modelo psicológico no fue el primero ni el único, pero sí el más dominante de Europa. El laboratorio de Wundt fue el primero en ser institucionalizado y el mejor dotado del mundo, con instrumentos muy cercanos a los que se utilizaban en los laboratorios de fisiología. Entonces, con la aparición del laboratorio del uso del experimento, la psicología logra avanzar hacia la institucionalización como disciplina independiente. Pero es preciso tener claro que no solo con la aparición del laboratorio se inicia el camino de la psicología experimental, sino que también cuentan las circunstancias y el contexto sociocultural que permitieron su surgimiento. El pensamiento de Wundt es influenciado por la fisiología, la psicofísica y la filosofía. En sus inicios divide la psicología en dos: psicología experimental y psicología colectiva de los pueblos. La psicología experimental hace referencia a los procesos inferiores como la percepción, que es un proceso cognitivo básico en el procesamiento de la información y se realiza a través de los sentidos. Es la interacción entre el medio y el organismo. La psicología colectiva o de los pueblos estudia los procesos superiores, como el pensamiento y el lenguaje. Hermann Ebbinghaus, fisiólogo y psicólogo, iniciador del estudio experimental de la memoria y el aprendizaje, planteó la necesidad de crear una unidad científica en el estudio de la memoria y descubrió la curva del olvido que muestra la pérdida de retentiva con el tiempo, indica cuánto se mantiene un contenido en el cerebro. En su trayectoria intelectual sobresalen dos etapas. La primera, una monografía sobre la memoria, y la segunda, dos obras, Principios y elementos de la psicología. Müller, psicólogo que continuó con los desarrollos de Ebbinghaus. Al igual que él, trabajó por mantener separadas la filosofía y la psicología. Centró sus investigaciones en la relación estímulo-respuesta de la visión. Desarrolló investigaciones sobre la percepción visual, la psicofísica, el aprendizaje y la memoria. Constató que el aprendizaje no es un proceso mecánico, sino activo, en el que la persona organiza y agrupa materiales para aprender. Fue uno de los líderes de la nueva psicología experimental de laboratorio. Oswald Kulp, psicólogo y filósofo, centró sus esfuerzos al estudio del pensamiento mediante la autoobservación experimental y cuestionó la comprensión del pensamiento como una combinación de imágenes. Descubrió la influencia de las instrucciones en el pensamiento a la hora de realizar un ejercicio mental y para llevar a cabo esta aplicación del método experimental a las funciones superiores del espíritu tuvo que hacer modificaciones que después fueron criticadas por Wundt. Antes de Wundt y la fundación del laboratorio en la ciudad de Leipzig, Alemania, en 1879, la psicología había sido reconocida como un campo definido de investigación y con la apertura del laboratorio experimental, Wundt, máximo representante de la psicología en Alemania, la definió como psicología fisiológica, porque creía que la psicología científica debía adoptar métodos experimentales que habían dado muy buenos resultados en el desarrollo de la fisiología alemana del siglo XIX, y a través del método experimental estudió la experiencia inmediata y observable.
Esta nueva etapa de la psicología tenía como objetivo recolectar datos de la experiencia para fundamentar sus teorías y por ello recurre al uso de los laboratorios para hacer experimentos y así lograr controlar factores subjetivos que pudieran interferir en los resultados de los estudios.